mi casa. Una de las características que tenemos por naturaleza es que el hombre es muy desordenado. Amén. Amén. Aunque no todos digamos amén, por naturaleza somos desordenados. Y por misma naturaleza, cuando nacen los niños hay que enseñarles a ser ordenados. A los bebés hay que enseñarles ciertas cosas en orden cuando empiezan a comer, aunque al principio mamá o papá les da de comer, pero después se les deja a los niños empezar a comer y enseñarles a usar la cuchara, algo por ahí para que aprendan a comer. Si usted los deja solo a los bebés, comen con las manos y si es no sé qué, hasta en la cabeza, pero ellos comen a su manera, ¿no es cierto? Y es la forma, es su naturaleza. Hay cosas donde nosotros, amados hermanos, tenemos que analizar en esta noche en qué cosas hemos caído en un desorden o no somos ordenados, y que Dios en esta noche nos está diciendo: ordena tu casa. Amén. Dios ha sido el diseñador de la familia y encontramos que Dios es un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, y digo una cosa, bendito sea Dios que Dios es un Dios de orden, alabado sea Dios que Él es de orden. Y dentro de ese diseño en la familia, Él ha sido un Dios que siempre se ha preocupado por las familias. Cuando leemos, hermano, la palabra de Dios desde el mismo Génesis, nos vamos a encontrar que Dios está enmarcando un panorama de orden en la familia, orden en las generaciones, orden, hermano, en lo que tiene que ver incluso en los hogares. Él es el más empeñado en que haya orden en las familias. Dice la palabra que si Jehová no edificare la casa, según el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso habla, hermano, de el empeño, de la dedicación que Dios tiene para poder edificar, y edificar tiene que ser en un orden. ¿Usted ha visto que alguien cuando edifica en desorden? No. Tiene que entrar un orden desde abajo para poder edificar correctamente, aunque ya después otros asuntos de que el que edifica, el albañil, se fue chueco, que puso un castillo medio torcido, ya esa es otra cosa. Pero tiene que haber un orden, se busca un orden, esperando que todo quede bien. Alguien comentaba por ahí: ¿por qué a los niños se les manda a la escuela? ¿Por qué los niños tienen que estudiar? Esta es una de las cosas que los niños se preguntan. Es que ¿por qué tengo que ir a la escuela? Porque estamos buscando que los niños aprendan ciertas normas de vida escolar, ciertas cosas, materias que se tienen que aprender para que les ayude en la vida. Y cuando los chicos están en el medio escolar, usted se va a fijar, y nos hemos dado cuenta que aun cuando ellos están en sus primeros años de escuela, son ordenados con sus libretas, algunos no. Los traen las libretas como... Y la mamá, y es que, ¿cómo traes la libreta? Y lo regaña y le llama la atención: así no se escribe. ¿Cómo haces la letra? Parecen patas de araña. Hazlas así. Y a algunos chicos hay que llevarles la mano, ¿no? Sí, derechito. Orden. Y orden, hermano, en ese sentido, porque bueno, hay todavía algunos estudiantes que les cuesta estudiar en orden, pero esa parte me la brinco. Bueno, cuando Dios le habla a ese varón y le dice: ordena tu casa, esa parte, hermano, nos lleva a que haya ese interés de que cuando haya una indicación sobre algo específico tenemos que hacerlo. A veces nos cuesta trabajo recordar algunas predicaciones, pero bueno, gracias a Dios que ahora hemos tenido la bendición de estar anotando las predicaciones y reportándose a la pastora para que
vea que estamos al pendiente, pero en muchas de ellas hay palabras que Dios nos está alertando sobre algún punto específico. Hay prédicas donde Dios nos dice: es esto, y ten cuidado de esto, o te hablo de esto, o está sucediendo esto, por tanto corrige esta parte, o cambia estas circunstancias, o hace esto, o no lo hagas. Quiere decir que el Señor está al pendiente de nuestra vida para llevarnos a un orden. Dice la palabra que tendremos que llegar a la estatura del varón perfecto, que es el Señor. Y ese es el interés del Señor para con nosotros. Está corrigiendo, está hablando, está, hermano, tocando nuestros corazones. Y eso nos habla, hermanos, de que Él está empeñado en poner nuestra vida en orden. Y mire, bendito sea Dios, y alabamos al Señor, porque cuando llegamos al conocimiento del Señor, éramos unos grandísimos desordenados, ¿sí o no? El pecado desordena. Aparte de que el pecado avejenta, el pecado confunde, el pecado oscurece, nos lleva a un desorden de todo tipo. Desorden moral, desorden personal, desorden familiar, y el pecado destruye finalmente, porque la paga del pecado es muerte. Veía un pasaje, vamos ahí mismo. Después que Dios le contesta a Ezequías, y bueno, vamos a darnos un poquito por adelantado el hecho que, bueno, Dios lo sana y le dice que va a añadir 15 años más de vida y le da esa bendición. Tú tienes una enfermedad de muerte, es decir, listo, te vas a morir, pero por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, por ese amor tan grande, regresa al profeta y le da el mensaje: añadiré a tus días 15 años. Y no solamente le da la pauta de vida, sino le dice: te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vamos más adelante. Verso 12. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes. ¿A quién? Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. ¿Qué tenía? Más plata y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Cuando llegan las visitas, cuando envía al rey de Babilonia, Merodach, sus mensajeros para hacer ahí un reconocimiento y ver que algo había pasado con Ezequías, él de una manera, y allí es donde empieza un problema. Uno de los principios, hermanos, donde debemos de tener ese orden es cuando le demos el lugar a Dios en nuestra casa. Que Dios sea el eje, el centro de nuestro hogar. Y si Dios es el centro de nuestro hogar, lo demás vendrá por bendición, por añadidura. Y no es, hermano, la actitud que tuvo este varón. Pudiendo darle la gloria a Dios y hablarles a los enviados, él dijo: esto es lo que yo tengo. Y eso hace que sea una actitud de arrogancia, de soberbia, y decir: todo esto es lo que tengo. Y vaya que estaba bendecido, ¿no? Amén. Y no les escondió nada, dice la palabra que les mostró todo.
así en su casa como en todos sus dominios, les mostró todo. Se presenta el profeta Isaías y viene al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras ha venido de Babilonia. Un poquito por ahí se comenta, Babilonia es por ahí una tipificación del mundo, de lo mundanal. Mire, hago una pausa. Lo que hizo Ezequías fue caer, hermano, en el estoy bien, en el tengo lo que tengo, estoy bendecido, es mío, es mi oro, es mi plata, son mis perfumes, son mis ungüentos, son las partes de bendición para mí. Y no dice la palabra que él le dio los créditos a Dios. Si Dios está en medio de nuestro hogar, vamos a darle los créditos al Señor. Todo lo que tenemos es de Él. ¿Sí? Todo lo que tenemos es de Él. Vivimos de prestado. Dice el poeta Vidal, vivimos de prestado. ¿Y está consciente que todo es de Él? Usted dice: hermano, pero es que esta casa es mía, ¿es mío? No, pagaste por los derechos terrenales de poder habitar ahí. Pero el dueño de esa casa, de ese inmueble, es Dios. Se lo pongo un poquito más diluido para que lo entendamos. Aún el dinero que tenemos, ¿de quién es? Más a fondo. ¿De dónde sacan los materiales para hacer el dinero? ¿De dónde lo sacan? No, hermano, hacemos una oración poderosa y aparecen. No. ¿De dónde sacan los materiales para hacer el dinero? Dígalo. Pues de la misma tierra. Todos los metales provenientes de la tierra. Los centenarios, ¿de dónde los sacan? De la tierra. Hacen el proceso, le dan la forma, le ponen el diseño, lo que es una moneda de oro de ese estilo, le dan un valor equitativo por la parte del peso de oro y le ponen un precio. ¿Pero qué cree? Que eso es de Dios. Los billetes que fabrican en parte de papel con fibras, con algo muy sintético y que le dan forma y tamaño, a veces lo que se paga es por el diseño de él, le dan un costo, más bien le dan una cantidad, un valor, que es lo que corresponde a ese material. ¿Pero qué creen? Que todo eso sale de la tierra, todo eso viene de Dios. Ya, hermano, ¿a poco hasta mi bici que tengo es de Dios? Discúlpame, pero es de Dios. ¿No? Me acordé del hermano Noé, que trae su bici. Todo eso es de Dios. Lo único que estás pagando es por el diseño que hicieron de los materiales. Porque todo lo que dice la misma palabra, que todo es de Él, para Él y por Él. Y nada es de nosotros. Nada hemos traído a este mundo, y dice la Biblia claramente, y sin duda nada podremos sacar, nada podremos llevar. ¿Amén? Así que no se preocupe. Usted estaba pensando: hermano, que sea millonario, ahora que me voy a ir de aquí. De todas maneras le vas a dar cuentas a Dios. Estés en Nesa, estés en Miami, estás en Europa, de todas maneras le vamos a dar cuenta a Dios. ¿Me entienden? El orgullo y la soberbia, el desorden cayó en el corazón del rey Ezequías para no darle la gloria a Dios. ¿Qué hizo en ese inter de 15 años? No entendió, tal vez no captó lo que Dios quería decirle, que en ese inter tenía que prepararse para ordenar su casa. Vamos más adelante. Estoy en el verso 15
Y Ezequiel respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que esté en tu casa y todo lo que a tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y dijo Jehová. ¿Qué le parece? Cuando vemos esto, hermano, encontramos una actitud, una postura de que Ezequiel no tenía la actitud, y voy a esto, de poderle decir: Señor Dios amado, gracias por darme tantos años de vida más, porque aunque ya me ibas a cortar la vida, me das 15 años más. Qué bendición, ¿no? Ahí a lo mejor era bueno hacer una fiesta de 15 años para darle la gloria a Él, así es, para exaltarle, para bendecirle. No lo hizo. Y entra un coro que, hermano, a veces lo hemos cantado, y eso lo voy a aplicar para esto. A veces hemos cantado este coro que dice: ven y toma tu lugar. Y habría que cantarlo en casa, ¿verdad? Señor, qué bendición poderlo cantar en casa. Ven y toma tu lugar, esta casa es tuya. Amén, todo es tuyo. Y ahí entra, hermano, lo que hemos dicho en alguna ocasión sobre el texto: porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Sabe, hermano, que ese texto en sí era algo muy, muy interesante, algo muy agradable? Porque Dios nos da. Y dice: Señor, ten, esto es tuyo. Y la actitud que debemos de decirle: Señor, gracias, te doy las gracias por lo que me das, pero todo es tuyo, y ahora de lo recibido de tu mano te voy a dar. De aquí entra, hermano, no la lógica, sino cierta ilógica acción. ¿Cómo? De lo que me da le tengo que dar. O sea, ¿qué es eso? ¿Sabe que aún lo que pasa por nuestras manos tiene, hermano, una gloria de Dios tan importante? Que dice: Señor, ten, hijo, te lo recibo en tus manos. Unas manos que pueden ser bendición, que se pueden convertir en algo, hermano, muy especial. Recíbelo de tus manos, y ahora de tus manos quiero ver que corra bendición en esto, en esto, en esto. Pero hay gente, hermano, que dice: no, es mío. Ni modo, ya pasó por mis manos, y lo que dicen por ahí, lo caído, caído. Y ya, ¿no? Tenemos que dejar correr la bendición. El orden, hermano, que Jesús nos da para la vida tiene que ver porque Él es, repito, el más interesado en llevar una vida de orden, llevar una vida de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores y de acuerdo a lo que Dios, hermano, desde un Génesis le dejó al hombre, le dejó un orden. ¿Cuál era la tarea que Dios le dio a Adán? Trabajar el lugar, la zona, cuidar donde él estaba. Tarea segunda: poner nombre a los animales. Y mire qué bonito orden. Hay animales desde la letra A hasta la letra Z. Lo estoy, hermano, redondeando todo, ¿sí o no? A mí me llama la atención cuando los chicos de repente, hermano, se ponen a jugar. Ahí basta, y ponen las letras. ¿Qué? ¿Animal con qué? Y animal con Z. No hay animal con Z. ¿Sí hay animal con Z? Sí hay animal con Z. Entonces, todo eso en el orden Dios se lo dio como tarea a Adán. Y hasta el día de hoy así se llama. Y esto es algo como que la ciencia no le entra en la cabeza, pero ahí está, es muestra de Dios. Y entonces habla que Dios es un Dios de orden, que está, hermano, especificando que aún nuestra vida debe de demostrar un orden. La vida es corta, pero tenemos que vivirla en orden. La vida como cristiano no es una vida como la de allá afuera.
En la vida del cristiano debemos de movernos en el orden que Dios nos enmarca en su palabra. Por eso tenemos que conocer Biblia, tenemos que leer Biblia, tenemos que vivir Biblia. Amén. Vamos a un ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 19. En Lucas 19 vamos a leer del verso 1. Bien, vamos a leer lo de Jesús y Zaqueo. Tenemos buen tiempo. Creo que este tema, hermano, lo vamos a trabajar muy bien, muy específico. Me cautivó, me bendijo, pero vamos a darle el tiempo necesario. ¿Ya lo tiene Jesús y Zaqueo? Bien, dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado ¿cómo? Que era jefe de los, ¿y cómo era? Rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué corta descripción de este encuentro con Jesús y Zaqueo. Cuando encontramos este cuadro bíblico, encontramos, hermano, que el Señor Jesús se interesa por el hogar de Zaqueo. Dice: oye, es necesario que yo vaya a tu casa. Pregunta: ¿el Señor Jesús conocía la casa de Zaqueo? ¿Sabía quién era Zaqueo? Ah, sí, un chaparrito que buscaba ver a Jesús por la fama, por sus obras, por lo que estaba haciendo, por los milagros, sanidades y demás. Y decía: yo quiero conocer a Jesús. Pero no podía verlo a causa de que era chaparrito. Dios bendiga a los chaparritos. Amén. Y yo digo amén también, sí, porque digo, estatura europea, judía, no tenemos. Pero estamos bien, ¿no? Estamos bendecidos. Yo sé que ni se angustie ni se preocupe. El Señor se interesa por el orden de la casa de Zaqueo. Y vemos, hermano, cómo cuando Él le señala esto, es necesario que pose en tu casa. Es necesario, como diciendo: tengo que hacer una pausa en lo que estoy haciendo, pero quiero visitar tu casa. Pregunta: ¿le gusta que le visiten en su casa? ¿Le gusta recibir visitas? No, hermano, porque tengo que recoger mi tiradero. Que me avisen con tiempo para recoger. Amén. A quienes le voy a ser honesto, hay quienes no les gusta que les visiten. No les gusta. Pero el Señor Jesús, mire, para empezar, Él manejó un orden. Voltea y ve a Zaqueo. Él le dice: oye, es necesario que vaya a tu casa. Y esa palabra Él la entendió. El Señor Jesús va a estar en mi casa. Y cuando Él registra eso en la parte de su corazón y su cabeza, ¿no cree que en su cabeza empezaron a dar vueltas tantas cosas? Amén.
¿qué va a ver? ¿Qué me va a decir? Yo sé que el maestro hace esto y aquello, poderoso, es el mismo Dios de autoridad, de gloria. Le llaman esto de maestro, Mesías, Rabí, le dicen, ¿por qué mi casa? Repito, el Señor tiene un interés en nuestra casa. Amén. Vamos. Cuando le está dando esta palabra, es necesario que poseyó en tu casa. Él actúa inmediatamente. Verso 6, dice que él descendió a prisa. ¿Y cómo le recibió? ¿Cómo lo recibió? Sabe, hermano, que debemos de gozarnos de que el Señor está en nuestra casa. Vamos a tocar una parte, hermano, que nos va a confrontar, para que siempre en nuestro hogar haya, hermano, bendición de Dios. No es que estemos a carcajada abierta, no, pero por lo menos, hermano, tener esa paz y gozo del Señor en nuestro hogar. Va esto, le recibió con gozo. ¿Por qué? Porque él sabía que algo iba a pasar en su casa. Esa parte me gusta. Él ha de haber captado, algo va a pasar en mi casa, pero me gusta que el maestro vaya. Así como ha visitado la casa de Lázaro ahí con María, su hermana, y Marta, ha visitado otros hogares, visitó la casa de su suegra de Pedro, visitó qué bendición que visite mi casa. Sí, que vaya. Porque sabe que le hubiera dicho Zaqueo, Señor, no vayas a mi casa, como se le dijo el centurión. No, Señor, no visites, no vayas. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Pero no necesito, ni es necesario que te molestes en ir a mi casa. Pero él no, se lo dijo, ¿cómo? Con gozo. Yo creo que ha de haber cambiado su cara, de decir, wow, qué bendición que el maestro está dispuesto para ir a mi casa. Amén. Y él lo registró. Pero no faltan, dice la palabra, que había murmuradores que decían que había entrado a posar con un hombre. ¿Quién era el pecador? ¿Quién era el pecador? Zaqueo. Fíjese, hermano, que hay gente que como le encanta señalar. No ven la gloria de Dios, no ven el interés de Dios en su casa, ven todo lo contrario. No, si la conocieran, si lo conocieran, bien esto y aquello, y lo resumen, pecador. No se lo dicen. No, ni le conocen. ¿Sí? ¿El Señor no estaba preguntando eso? ¿O acaso el Señor les preguntó, oigan, qué opinen que yo vengo aquí a la casa de Zaqueo? A ver, tú dime qué opinas que vine aquí a la casa de Zaqueo. El Señor, no. ¿Le interesaba al Señor? No. Así que ni se preocupe, hermano, si alguien por ahí le empieza a decir, ay, es que ¿por qué vas? Ya te vi que los domingos sales con tu Biblia, te vas con los hermanos. Ni se preocupe, dele la gloria a Dios. Vámonos preocupando que el Señor está en nuestro hogar, que esté en nuestra familia. Amén. Cuando Zaqueo reacciona sobre la importancia del Señor Jesús en su casa, él registra que hay algo que se llama orden que el Señor le estaba transmitiendo. Y él inmediatamente piensa, hay algo, lo que acabamos de leer. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? ¿Qué era? Léalo ahí. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? ¿Era qué? Era el jefe de los publicanos, el que movía ahí a los que cobraban impuestos y demás, los dineros, ahí en una parte donde él se encontraba de Israel, y era el jefe, no era cualquier publicano, no era cualquier cobrador de impuestos. Él los movía, o sea que Zaqueo pesaba, pero él registra algo, y dice algo tengo que decirle al maestro. Se pone en pie Zaqueo y le dice al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a quienes. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿se lo devuelvo? ¿Qué es eso? 4 veces más de lo que pudo haber sido. Pero también, Señor, tengo bienes y se los puedo dar a mis
a los pobres, a los que yo veo con necesidad. Yo decía, ¿qué actitud de saqueo? ¿Cómo se llama? Un orden. Él quería meter orden o poner un orden en el aspecto de su dinero. Y Dios nos está hablando, hermano, en estos últimos tiempos de tener un orden en nuestros recursos, en nuestro dinero. Y aquí ya no hubo aménes, hermano. ¿Sí o no? Tenemos que ver, hermano, que es una realidad. Y el Señor tiene todo el derecho de meterse en el dinero de Él. Y Él iba a decir, en nuestro dinero. No es nuestro dinero, es dinero de Él. Amén. Y Él captó, el Señor, que hay esto y aquello, pero falta algo. De lo que yo me dedico, de lo que yo hago, voy a meter el orden. Y saqueo, hermano, está diciendo una acción que está en la ley. Y en la ley habla, hermano, que de alguien que pasaba por esa acción de fraude, él tenía toda la facultad de poder regresarlo 4 veces más. Era la ley. Y no tenía, hermano, por qué evadirla, por qué brincarla. Y delante del Señor, él se paró, y yo quiero imaginar que estaba la reunión ahí, y de repente da el brinco, saqueo, y dice, Señor, aquí yo, Señor, quiero decirte algo. Él quería poner su vida en orden. ¿Cómo? A través de sus finanzas. Y ese hermano nos habla muy fuerte. Y yo pregunto, ¿le debemos ofrendas a Dios? ¿Le debemos diezmos a Dios? ¿Le debemos primicias a Dios? ¿Qué le debemos a Dios financieramente? No me conteste ahorita, lléveselo como un análisis. ¿Por qué hizo esto saqueo algo más adentro? Porque él estaba, hermano, estaba de frente ante un hombre que él, hermano, tenía toda la calidad moral y espiritual para hablar de orden. Si alguien conocía de orden, el Señor Jesús. Amén. Que hoy, hermano, todavía el Señor nos sigue hablando de orden. Tenemos que ser ordenados. Amén. Aún en esa parte material, el Señor quiere ver orden. Alguien decía, hermano, soy humilde, soy pobre, pero yo digo una cosa, hermano, qué bueno, está bien, por algo. Pero hay gente, hermano, que es muy sencilla, que es humilde, pero muy ordenada. Así. Yo he visto, hermano, de alguna forma, y perdón porque digo yo, he visto estas facetas en la vida de mucho cristiano, que Dios lo bendice, lo empieza a levantar, ya cuando tiene, hermano, se vuelve muy arrogante, muy soberbio, y a veces, hermano, entra ahí bien la palabra, recuerda de dónde Dios te ha sacado, de esa humildad, esa sencillez, y ahora totalmente diferente, y que a veces ya ni quiere recibir a los pastores en su casa. Qué imagen a veces, hermano, damos en casa. Cuando llegó Jesús a este hogar era para ponerlo en orden. Y esto me hizo ver cuántas veces dejamos una imagen en los vecinos, en los que nos oyen. ¿Verdad que sí me escuchó? Imagínense, hermano, yo meditaba en esto, estando, trayendo un poquito a la memoria cuántas veces nuestro hogar no da testimonio de lo que somos, y los vecinos se dan cuenta de los pleitos, de los gritos, de la gritería entre los que están de casa, quien sea, gritos y pleitos y enojos, discusiones. ¿Y cuánta gente sabe qué dice? Así son. ¿Y eso qué son? Hermanos cristianos. Dan a entender que el Dios que tienen es un desordenado.
Y a la gente le damos razones para hablar de esto. Son unos desordenados. No, ni te metas ahí. Si tuvieras cómo viven, puro grito, puro enojo y puras discusiones, y discuten de esto y aquello, y discuten y más. Es necesario que el Señor, hermano, esté en casa al 100%. No una parte, no solamente Señor cuando hay necesidad, no solamente Señor cuando hay enfermedad o algún problema, sino en el momento aún de mayor bendición como sea, el Señor siga siendo el Señor del centro de casa. Amén. Aún a nuestros hijos, ¿qué imagen le estamos dejando a los hijos? ¿Qué imagen le estamos dejando a los que viven en casa? ¿Les estamos demostrando que llevamos una vida de orden o un desorden en nuestras palabras? ¿Que estamos imitando en palabras lo que el mundo dice y lo repetimos igualito nosotros? Y aquí cabría una pregunta: ¿quién le enseña al mundo la forma de hablar? ¿Usted se ha preguntado ese análisis? ¿Quién le enseña al mundo la forma de hablar como habla el mundo? Y que los cristianos ya lo están copiando, y esa situación es de generaciones, no es nuevo. Pero de repente uno cuando los escucha, ups. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Aún en nuestras palabras podemos demostrar si hay orden o hay desorden. ¿Por qué tenemos que copiar palabras? ¿Por qué tenemos que copiar frases del mundo? Cuando la misma palabra dice, si alguno hable conforme a la palabra, a la escritura. Le digo una verdad, la Biblia a mí me enseñó a hablar. Tal vez no estaría parado aquí, hermano, hablando, si no pudiese haber, hermano, tomado la forma de lenguaje que me enseñó la Biblia. Y doy gracias a Dios porque la palabra me enseñó a hablar. Aún en nuestras palabras denotamos si hay orden o desorden, o si nuestra palabra vale o no vale. Pregunto, ¿su palabra vale? Levante la mano si su palabra vale. El cristiano tiene que ser un cristiano de verdad, que su palabra valga mucho. Pero ¿qué cree? Que estamos confrontándonos con una realidad en el creyente de que hoy su palabra se está devaluando, y esa parte me preocupa mucho, porque habla que si dentro de él tiene una vida de desorden, se lo está reflejando en sus palabras y compromisos. Hermano, voy para allá. Espéreme 5 minutos. ¿Y qué cree? Pasa media hora, 1, 2, y no llegó lo que acaba de compartir. Estaba compartiendo a los jóvenes algo de esto, y esa parte me angustia, me preocupa. A veces a la pastora escucho los compromisos que tiene, y a veces me señala, mira, de esta hora a esta hora va a venir el hermano, a esta hora va a venir la hermana, voy a estar ocupada, y hay que hacer esto, o tienes esto, o lo que sea. Ok. Y llega la hora, 10, 15, 20, 20. Disculpa, ¿a qué hora te dijo la hermana que iba a venir? Nunca supimos nada. Eso me habla que dentro de su vida hay un desorden, que su palabra está, hermano, deteriorada, que su palabra, hermano, está siendo acabada, y que, hermano, necesita un orden aún dentro de, para que hacer que su palabra sea una palabra de verdad, una palabra real. ¿En qué ejemplo de la Biblia encontramos con el Señor Jesús que, hermano, cuando Él decía, lo cumplía? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo y lo hace. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense que al Señor Jesús se le olvidará, o nos olvidara, se olvidara de nosotros. Ay, hijo, se me olvidó guardarte, se me cayó en el pozo, santo Dios. Sí. Que dijera el Señor: y hoy te iba a bendecir, pero ¿qué crees? Ya se me hizo tarde. ¿Cómo ven? ¿No? Bendito sea Dios que tenemos un Dios de verdad, que su palabra vale. Amén. Iglesia, agarrémonos de ahí, tomémonos de la palabra de Dios, tomemos de eso el ejemplo. Amén. Si usted dice: hermano, sí, yo voy, llegue. Hermano, esto cumplamos. Y lo digo también por mí. También yo necesito en esa parte ordenarme. Amén. Cuando violentamos la palabra, cuando, hermano, tenemos un compromiso, hay consecuencias. ¿Qué pasa cuando hay alguien que va a trabajar y no llega a la hora? Lo regresan y le descuentan el día. No llegó. Aunque le habla al jefe: jefe, ahorita 5 minutos llego. Sí, le faltan como 10 semáforos. Le faltan como 300 calles. Como hoy en la mañana tenía un compromiso importante. Mi compromiso era a las 9 de la mañana y llegué a las 10. Me dio tanta vergüenza. El vehículo donde iba se descompuso y demás. Bueno, tuve que hacer por ahí otra cosa. Y eso, hermano, es penoso. Y de esto que le estoy hablando, hermano, el Señor está interesado, está, hermano, muy al pendiente de que nuestra palabra sea sí, sí, o no, no. Acuérdese, la enseñanza que nos daban de las iglesias, una de ellas: por cuanto no eres ni frío ni caliente, tache. Por cuanto no dices sí o por cuanto no dices no. Aquí la vida del cristiano, hermano, la palabra del cristiano tiene mucha importancia en el medio donde estamos, en el medio de usted, en el medio donde Dios nos permite, como en la misma presencia de Dios. Cuando nos comprometemos, vamos a hacer esto, el Señor está, el Señor lo ve. Y cuando hay alguien que dice: hermano, me toca el talento, y de repente no llegó, y ni siquiera le hablaron a la hermana Caro, ¿verdad? Ni le hablan a la hermana Caro como copastor. Y allá las 500 se aparecen. Eso me habla que dentro de su corazón hay un desorden, que algo grave está pasando. ¿Cómo es posible que deje sin bendición al pueblo de Dios? ¿Qué hay? Hay algo que está carcomiendo interiormente, y que ese es un desorden que hay en su corazón, en su mente y en sus pensamientos. ¿En qué momento se tomó la decisión de fallarle a la iglesia? Eso está, hermano, delicado. El desorden familiar hay que sacar los por qué y ver qué causan esos desorden, de tal manera que las cosas deben de cambiar. Hay que tener presente no darle del lugar al diablo cuando la palabra lo está diciendo: no des lugar al diablo. Acuérdense que él es padre de desorden. Y ninguno dijo amén, ¿verdad? Pero creo que sí. Cambiemos esto. ¿Podemos cambiarlo? Sí. ¿Qué necesitamos? Casa, buen trato. Aún en nosotros mismos hacer un análisis: en qué parte estoy mal, qué parte debo de corregir, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo le hablo a los que están en mi casa. Igual que el mundo, ¿no cree que su familia merece respeto,
¿No cree que sus hijos, sus hermanos merecen respeto? Ah, no, hermano, pues es que le dicen el gordo. Y así yo le hablo. Para empezar, cambia el tonito de voz. El Señor Jesús jamás cayó en el juego ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los feos, ni de los romanos, ni de nadie de ellos. Jesús fue original y nos deja el ejemplo. Hablemos lo que debe ser, hermano, correctamente. Buen trato, amabilidad, respeto, obediencia y estímulo. Vamos a estimularnos como familia en un buen trato, en una buena atención. Y algo muy importante, valoremos lo que el Señor quiere hacer en nuestro hogar. Vamos a valorar lo que el Señor quiere estar tratando con nosotros, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. No gritos, no malas palabras, no pleitos, no. Dice la palabra, quitad de vosotros todo pleito, toda ira, toda gritería, quitarlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos adelante. El Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y si vosotros sois la luz del mundo, nos tenemos que dar a conocer. Vamos, hermano, a una parte también que me llamó la atención, Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, 17. Dice el verso 17 en adelante, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? Mire qué belleza, ¿eh? Saca al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Estamos hablando del Sinaí. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caería multitud de ellos. Desciende, ordena al pueblo. Ya es una indicación directa de parte de Dios, amados hermanos, donde la orden era, hermano, que el pueblo de Israel tenía que entrar en una etapa de orden. Y eso, hermano, me habló muy fuerte. El orden también tiene que empezar por el pueblo. Ya no es personal, ya no es familiar, ahora es el pueblo de Dios. Ordena al pueblo, mételo en orden, ponlo en orden y dile lo que pueda pasar. Y esto, hermano, nos habla. Iglesia Sinaí. No estamos en el monte Sinaí. Bueno, simbólicamente. Pero allí en el Sinaí Dios le dijo orden. Y en esta noche aquí en Sinaí Dios nos está diciendo orden. Amén. Orden, hermano, aún en las predicaciones, orden en los líderes, orden aún en la cocina. ¿Verdad, hermana Caro? Hay una realidad ahí. Y yo me descubro ante ustedes, yo era un desordenado, me encantaba meterme en la cocina. ¿Sí, la hermana Caro? La hermana es testigo de esto. Ya con la hermana Vicky ahora ya no.
Gracias, hermana Vicky. Gracias. Usted me entiende. Pero el orden, aún en eso, hermano, dirá, ¿la cocina necesita orden? Sí. Mire que no habría necesidad de poner letreros, porque ya escuché por ahí que a lo mejor ponen letreros. Espero que no. De que cuando se termine de X cosa y hacer y demás, trastes guardados, cucharas guardadas, cacerolas, todo, cafetera en orden, todo, que quede la cocina, ¿cómo? En orden. No como nuestra cocina. Es la cocina del pueblo de Dios que necesita orden. Instructoras, orden. Los niños, hermanos, que son los niños, denles chance, denles oportunidad. No. Se ha dicho, aquí los niños no vienen, hermano, para pasar un rato de convivencia y de a ver qué hay que se la pasen 2, 3 y ya está. Pues hay que los aguanten, hermano, ¿no? Si hay alguien que debe de tener bien claro que los niños, entre tanto estén en la casa de Dios, también ellos deben de participar del orden para recibir lo que Dios quiere bendecirles y ministrarles. Amén. Orden en ese sentido. Si nos ordenamos como iglesia Sinaí y obedecemos al orden de Dios, Dios enviará más bendición. Y ya Dios empezó a demostrarlo impresionantemente. Ouch. O nos ordenamos o nos ordenamos. Cuando en una ocasión estaba Moisés hablándole al pueblo y le decía, mira, estas bendiciones te vendrán si obedecieres en esto, en esto, en esto. Como diciendo, estas bendiciones de parte de Dios te vendrán porque vas a estar en orden. Pero si tú desobedecieres a la voz de Dios, en otras palabras, si te metes en ser un desordenado, te vendrán estas maldiciones. La maldición para tu canasto, la maldición para tu despensa, se lo traduzco, la maldición aún para tu granero, la maldición para tus animales, para tu tierra, y es una lista tremenda de maldiciones. Y yo veía que Dios tan bueno que nos dice, o te ordenas, y si no te ordenas, te va a pasar esto. ¿Qué cree que nos conviene? Ordenarnos. Iglesia Sinaí, si nos ordenamos, veremos la mano de Dios sobre nosotros todavía más. Si nos ordenamos, el trabajo será más ordenado. Si nos ordenamos, el quehacer será más próspero. Si nos ordenamos, el hacer con Dios irá de la mano con Él. Dios no avala al desordenado. Dios respalda al que va en el orden. Así que Iglesia Sinaí, nos conviene meternos en orden. Amén. Creo que, hermano, Dios está empeñado en hacer que la parte del orden sea una norma en nuestra vida. ¿Cuántas cosas tenemos que ordenar? Y termino con esto. En lo personal, alguien decía, si un día quieres que te visite, le decía el pastor a su iglesia, si un día quieren que les visite, solamente déjenme ver su closet, su ropero, y yo te diré cómo vives, cómo estás. Y eso me gustó. Si aún hay algo en nuestro hogar, tiene que denotar orden. En algo tiene que haber un orden. Y por lo demás tenemos que trabajar. Amén. Que sea, hermano, Dios el que siga bendiciendo a Sinaí. Que el orden sea una razón para que Dios nos bendiga. Amén. Y aún en la gente de afuera y nuestros vecinos vean que somos unos cristianos, hermano, de orden. Póngase de pie. Vamos a dar gracias.